Diego Marín Buitrago, alias Pitufo, ha solicitado en los últimos días un asilo en Portugal, por lo que, según informó el Ministerio de Justicia de Colombia, ese trámite podría demorar casi 3 meses. Esta semana también fue allanada su mansión en el norte de Bogotá y el presidente Petro insiste en que debe regresar pronto a Colombia para que responda a la justicia cuáles han sido sus nexos con policías, funcionarios y políticos a lo largo de más de 3 décadas de ser el mayor contrabandista intocable de Colombia. Pero, ¿por qué hoy los medios de comunicación solo hablan de si alias Pitufo intentó infiltrar con dinero sucio la campaña del entonces candidato Gustavo Petro y no de todo su pasado delinquiendo en Colombia sin que las autoridades presionaran su captura? Señal Investigativa encontró procesos en la Fiscalía desde el año 2005, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, también en 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y hasta en 2016 y 2019, durante la era de Iván Duque en la presidencia. Sin embargo, 2 escándalos apenas lo pusieron en el ojo de la opinión pública, pero nada le pasó. A continuación, su historia de crimen en diferentes gobiernos colombianos. Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, aparece relacionado en noticias judiciales desde los años 90, pues en 1993 fue capturado bajo señalamientos de ser lavador de dinero del Cartel de Cali, aunque nunca afrontó condenas por ello. Posteriormente, en 2004, los Estados Unidos le retiraron la visa, pues se sospechaba que blanqueaba capitales de la mafia con la importación de electrodomésticos a Colombia, de acuerdo con un reportaje de la revista Cambio de la época. Señal Investigativa revela hoy un proceso de extinción de dominio de 2006 contra Diego Marín Buitrago. La investigación estuvo a cargo del fiscal Héctor Alfredo Montenegro Figueroa, quien decretó el proceso inhibitorio, es decir, declaró que el hecho nunca existió. Años más tarde, el hoy exfiscal Montenegro se convirtió en abogado defensor de alias La Gata y del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, condenado por homicidio. En 2011, la DEA tenía en su radar a alias Pitufo como el supuesto jefe de una estructura criminal que operaba en Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena y Buenaventura. Sin embargo, Marín salió bien librado de esas investigaciones, al parecer porque colaboró con la DEA delatando socios y narcos en Colombia. Además, se probó que había sobornado a los agentes norteamericanos que debían investigarlo, entre ellos José Irizarry, un puertorriqueño que se hizo famoso por trabajar para narcos colombianos mientras era agente activo de la DEA. Otro documento que revela hoy Señal Investigativa es de finales de 2011. Otra investigación por lavado de activos que lideraba la policía y la fiscalía, la cual, según una fuente humana, dio a conocer una serie de actividades ilícitas en las que estaría inmerso Diego Marín Buitrago, conocido como alias El Patrón o El Muñeco. En 2015, alias Papá Pitufo enfrentó un proceso de extinción de dominio en Colombia que luego fue archivado también por la Fiscalía. En 2017, alias Papá Pitufo concedió la única entrevista que existe hasta la fecha, la cual fue publicada por el diario El Tiempo, en la que Papá Pitufo fue presentado como un empresario perseguido injustamente por las autoridades. Entonces, Pitufo aprovechó el espacio para decir que él mismo había hablado con el general de la policía, Óscar Naranjo, para aclarar las cosas. Cuando constato su humildad. De hecho, Señal Investigativa revela las declaraciones de un contrabandista y de un agente encubierto, a ambos entrevistados por la Fiscalía, en las que relacionan al general Naranjo con alias Pitufo. Que Jabón, habló mucho de Jabón, bueno, no sé si él mismo, no sé cómo es que él decía, de que incluso él era muy amigo del general Naranjo, y que la pelea fue una vez que por qué Naranjo le cogió tanta rabia a él y empezó después de que la llevaban, porque eran amigos del mismo bandido. Él decía eso en ese entonces el mismo bandido pues era amigo de Naranjo y era amigo de Diego Marín, pero como que le tenía más confianza a Diego Marín, y una vez Naranjo pensó que Diego Marín había hecho algo para indisponerlo a él, y que desde ahí era teniente o capitán, no sé, y desde ahí mi general Naranjo le cogió la remala, y por eso es que siempre lo ha estado persiguiendo, pero que pues nunca le ha comprobado nada, porque él en realidad no hace nada.
Sin embargo, en diálogo con Señal Investigativa, Naranjo aseguró que eso es mentira y que Pitufo es su enemigo porque lo persiguió cuando fue comandante de la Policía Judicial, es decir, de la DIJÍN. Yo resolví, siendo director de la policía, cuando ese tipo nadie se atrevía a mencionarlo, en una aparición pública mía, a mencionar su nombre y a señalarlo como un mafioso contrabandista vinculado con el lavado de activos del narcotráfico. La respuesta de ese tipo fue mandar unos abogados con derechos de petición para que yo me rectificara. Yo no hablé directamente con los abogados, ni me rectifiqué, ni nunca he visto a ese tipo. Pero yo nunca recibí a ese tipo, yo me negué a recibir los abogados personalmente, ellos dejaron ese documento en la oficina de la DIJÍN, ¿no? Pero como te digo, yo ni nunca he hablado con él. En 2019, el nombre de Diego Marín, alias Papá Pitufo, volvió a los titulares cuando estalló el escándalo de la trama corrupta con José Irizarry, un exagente de la DEA que terminó procesado en los Estados Unidos por trabajar para narcos colombianos. Diego Marín tenía una relación cercana con Irizarry y su esposa colombiana, al punto que Pitufo era el padrino de uno de sus hijos. Incluso se mencionó en el juicio supuestos regalos y dádivas que Pitufo habría entregado al corrupto agente Irizarry. Una vez más, Pitufo salió bien librado y nunca fue investigado o condenado por estos hechos. En 2021, Papá Pitufo volvió a enfrentar otro escándalo judicial, pero tampoco pasó nada. Esta vez se enfrentó con el general Juan Carlos Buitrago, entonces director de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, quien salió del cargo por petición del presidente Iván Duque, a quien acusó de haber cumplido un mandado de un familiar del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien habría recibido un soborno por parte de Pitufo de varios millones de dólares a cambio de la cabeza del general Buitrago. El 27 de diciembre del año 2021, yo recibí una fuente en la Policía Fiscal y Aduanera que procedía de Los San Andresitos, me indicó que quería hablar conmigo de parte del señor. El señor era Papá Pitufo. Yo obviamente no lo atendí, acababa de llegar precisamente de una visita en Los San Andresitos y a esta persona lo atendió un capitán que es uno de los líderes importantes en esta investigación, y él dijo claramente que ya habían avanzado en un dinero para sacar al general Juan Carlos Buitrago de la Polfa. Era una información de parte del señor, y que el señor me mandaba a decir que la única opción que me quedaba era que me sentara a hablar con él, como lo hizo con toda esta gente, con las evidencias y la operación encubierta que hemos visto recientemente. Y esa era la estrategia de este señor y de estos bandidos. Alias Pitufo denunció al general Buitrago por el daño al buen nombre a raíz de un libro en el que el general denunció estos hechos narrados y que con su salida se frustró la operación Mercurio, con la que pretendía capturar al zar del contrabando, alias Pitufo. Uno de los bufetes de abogados que ha sonado como defensa de alias Papá Pitufo es el del prestigioso abogado de narcos y paras, Abelardo de la Espriella. De hecho, ha sido acusado de presionar, junto con el expresidente Andrés Pastrana, la salida del general Buitrago del cargo de director de la